Buenos días, soy el pastor Salvador Salazar y estamos en la serie de los 5 catalizadores de la fe, herramientas que hacen crecer nuestra fe que la estiran. Hemos hablado en primer lugar del ministerio o el servicio a Dios como una herramienta que hace crecer nuestra fe. En esta mañana quiero hablar de la segunda herramienta o el segundo catalizador, que es la práctica de la enseñanza de la palabra de Dios. Está basada en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 24, unas palabras que Jesús dijo y que dice así: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. La práctica de las enseñanzas de la Biblia es un segundo catalizador de nuestra fe. El testimonio de creyentes maduros así lo revelan. Cuando los creyentes maduros hablan de su caminar en fe, siempre se refieren a la primera vez a que estuvieron expuestos a una enseñanza práctica de la fe. Para algunos sucedió en un grupo familiar, en una reunión en casa, en una clase de escuela dominical. Algo sucedió cuando oyeron la Biblia por primera vez de una manera experimental. No se trataba de cuando oyeron por primera vez la Biblia o cuando tuvieron el primer contacto con ella. No, era la primera vez cuando realmente entendieron qué hacer con lo que se les había enseñado. La mayoría puede decir dónde estaba y quién les estaba enseñando. Fue la primera vez que alguien hizo que la Biblia cobrara vida para ellos. Es lamentable que muchas personas, más de los que nos imaginamos, crecen escuchando sermones y lecciones en la escuela dominical y nunca piensan en ponerlo en práctica, no se lo plantean, ni siquiera lo piensan, no le dan importancia, o quizá es que los maestros y los predicadores no los desafiamos a hacerlo. Desafortunadamente, eso parece ser la regla y no la excepción. Es un problema no solo de nuestros tiempos, sino desde el tiempo de Jesús. Cuando Jesús terminó de pronunciar el Sermón del Monte, Mateo describe lo que sucedió. La gente estaba sorprendida y admiraba y notaba una diferencia sustancial con la enseñanza de los fariseos, porque dice que había algo diferente en la forma de enseñar de Jesús, porque él desafiaba a los hombres a poner en práctica lo que habían escuchado. Jesús enseñaba de una manera práctica, enseñaba para que hubiera una transformación en la vida de sus oyentes. Él no había venido simplemente para dar información. Rara vez vemos a Jesús reprendiendo a la gente por su falta de conocimiento. Casi siempre lo reprendía por su falta de fe, que se manifestaba en su falta de aplicación de los principios que él enseñaba. Jesús no solamente buscaba la aprobación mental de los hechos, lo que Jesús buscaba era una fe activa, viva y decidida a hacer lo correcto. Cuando Jesús enseñaba, era lo que él tenía en mente. Jesús no se conformaba con decir solamente lo que era cierto, no le bastaba con tener la razón o con ser bíblico. Él no vino solo para eso. Jesús vino para enseñarnos y desafiarnos a poner en práctica la palabra de Dios. Jesús no vino a decirnos verdades o a tener la razón, vino a desafiarnos a poner en práctica sus enseñanzas para ver cómo nuestra vida puede cambiar si lo hacemos, a demostrarnos que su filosofía de vida no tiene comparación, pero no podremos experimentarlo si no lo ponemos en práctica. Esta historia de Mateo 7 nos enseña que la enseñanza de la palabra de Dios no se trata de saber cosas, sino de hacer cosas. La enseñanza práctica es la que mueve a las personas a la acción. Es una de las principales herramientas que Dios usa para hacer crecer tu fe. ¿Recuerdas cuando te desafiaron en ese nivel de practicar o experimentar la palabra de Dios? ¿Recuerdas cómo la Biblia se convirtió rápidamente en algo interesante? Estabas sentado en el borde de la silla, el tiempo volaba y tú tomabas notas. Querías saber qué versión usaba el predicador para conseguir una igual. Y es que la práctica de la enseñanza de la palabra de Dios es una gran herramienta que Dios usa para hacer crecer nuestra fe. Te invito, estimado hermano, estimado amigo, a poner en práctica las enseñanzas que escuchas y que oyes acerca de la palabra de Dios. ¿Quieres orar conmigo esta mañana? Padre Celestial, te doy gracias, porque tú nos has provisto herramientas poderosas
que acrecientan nuestra fe. Te doy gracias porque una de ellas es el servicio a ti, pero otra también es el poner en práctica las enseñanzas de tu palabra. Te doy gracias porque Jesús enseñó acerca de este principio. Ayúdame a ser un hacedor de tu palabra. Ayúdame a no engañarme a mí mismo simplemente siendo un oidor. Ayúdame a encontrar la manera, revélame la manera de cómo yo puedo poner en práctica las enseñanzas de tu palabra. Y de esta manera mi fe crecerá. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.